7 razones por qué orar. Oiga bien, por lo menos aquí en esta texto. En principio, hermano, vamos a leer allá el versículo 9, versículo 9, dice así, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo volvemos a leer, hermanos, todos. ¿Andan sus Biblias? ¿Trajeron Biblia, Yandir? ¿Vos? ¿La empeñaste? Bueno, van a andar Biblia, hermano. Ya me afligieron. Ahí está el texto. Todos leamos, hermano. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Padre, te damos gracias por la paciencia que hasta el día de hoy nos has tenido y me has tenido a mí, Señor. Gracias por esa paciencia, gracias por esa bondad, gracias, Señor, por esa misericordia. Gracias, Dios, por ese amor tan inmensurable que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy tu amor y tu misericordia, tu paciencia y tu bondad no se ha apartado de esta iglesia. Estamos bajo tu cobertura, estamos, Señor, bajo tu abrigo, estamos bajo tu bendición. Por lo que te pedimos, Dios, que seas tú recibiendo toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Que seas tú, mi Dios, llenándonos de tu palabra, de tu poder, de tu gracia y de tu favor, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo despertando en nuestros corazones esa necesidad, Señor, de buscarte más en oración. Que sea tu Espíritu Santo quebrantando ese hielo espiritual que nos tiene petrificado y congelado, Señor, y aún nuestras rodillas paralizadas que no quieren doblarse, no quieren doblegarse delante de ti, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo y ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor. Por los méritos de Jesucristo, ayúdanos para que tu iglesia camine en fe, para que tu iglesia camine, Señor, en bendición y para que tu iglesia pueda caminar en victoria, Señor. No en derrota, sino en victoria. Ayúdanos, Dios, por Jesucristo, te lo suplico, Dios, y para gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, miramos, ¿verdad?, que esta carta, en estos primeros versículos aparecen 2 referencias a la oración. Primero dice el apóstol Pablo que desde el día que oyeron de la fe en ellos, dice el verso 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias al Señor. El apóstol Pablo con Timoteo, con Silas, Priscila, Aquila y todo su equipo de colaboradores que él tenía, dice que estaban orando fervientemente por la iglesia de Colosas, hermano. Pero ellos oraban por lo que ya Dios había hecho en ellos. Oiga bien, y enumera por lo menos 7 virtudes
que el apóstol Pablo enumera y menciona y dice que ya habían en la iglesia de Colosa producto de haber creído en Jesucristo. Y en la primera virtud que ellos encuentran, dice, habiendo oído de vuestra fe, en el verso 4, era una iglesia que tenía fe. Por eso daba gracias, porque era una iglesia que tenía fe. Era una iglesia, dice el verso 4, que también tenía amor. Eran virtudes que ya tenían, producto de haber entregado su vida al Señor, producto de haberse arrepentido, producto de haber creído en Jesucristo. Entonces lo primero que había era fe. Lo segundo que había era amor, y de eso le damos gracias a Dios. Lo tercero que había en ellos dice que era esperanza. Era una iglesia que tenía fe, tenía amor, tenía esperanza. Versos 5. Pero esa esperanza era porque habían oído la palabra verdadera del Evangelio. Miren muy bien, el Evangelio ellos habían oído. Entonces eran personas, cristianos, que tenían fe, tenían amor, tenían esperanza, pero también prestaban atención al Evangelio, a la predicación. Hermanos, nuestro caminar con el Señor va a depender de cuánta atención le estemos prestando a la palabra de Dios. Oiga bien, nuestro caminar en el Señor va a depender de cuánta atención le estemos prestando a la palabra del Señor. Iván, sepárala. De cuánta atención le estemos prestando a la palabra de Dios. Santiago dice y menciona que hay muchos en la iglesia que son oidores, pero desafortunadamente son oidores olvidadizos. Hermana, sepárelas por favor. Sepárelas por favor. Son oidores olvidadizos. Santiago dice que hay algunos hermanos que son oidores olvidadizos. Pero estos hermanos de Colosenses dice que eran personas que prestaban mucha atención al Evangelio. Mucha atención al Evangelio. Hermanos, yo creo que nuestro caminar con Dios va a ser más fructífero cuando nosotros le prestemos atención a las predicaciones y a la enseñanza. Porque de poco provecho es que tengamos palabra de Biblia, palabra de Dios, que tengamos un conocimiento muy fuerte de la palabra de Dios, que conozcamos a profundidad de términos que mucha gente que tiene 5, 10, 15, 20 años todavía no lo tiene. Y aquí se le ha enseñado mucho acerca de Biblia, hermanos, de historia, de usos, de costumbres, de festividades. Estuvo enseñando el hermano el significado espiritual de diferentes festividades. El hermano estuvo enseñando acerca del espíritu, hermano. Se han enseñado tantas cosas aquí, pero de poco provecho es, hermano, cuando no se presta atención a la palabra de Dios. Se vuelven oidores olvidadizos. Pero esta iglesia dice que tenía una cuarta virtud, y esa cuarta virtud era que prestaba atención a la palabra de Dios. Prestaba atención. Como consecuencia de tener fe, de tener amor, de tener esperanza y prestar atención a la palabra de Dios, su caminar con Dios
era tan efectivo que dice que los hermanos, la quinta virtud que encontró el apóstol Pablo en ellos, es que tenían, dice, daban frutos. Oiga bien, la quinta virtud es que daban fruto. Siéntese en medio de las dos ellas, porfa. La quinta virtud es que daban frutos. Y como consecuencia de caminar con Dios, había un resultado positivo, hermano. ¿Por qué entonces en nuestra vida no podemos ver fruto? ¿Por qué miramos que la vida de algunos hermanos es una vida marchita espiritualmente? No hay fruto espiritualmente. ¿Por qué? Porque entonces retrocedamos, no prestan oído, y como no prestan oído, no hay fe, no hay amor y no hay esperanza. ¿Estamos entendiendo? Pablo solo está enumerando, oiga bien, está enumerando las virtudes que encontró en aquella iglesia y por las cuales él y su equipo le daban gracias y gloria a Dios. Por las cuales él y su equipo de misioneros le daban gracias y gloria a Dios. Pero después de esto miramos que el fruto les permitía, dar fruto, les permitía crecer. ¿Qué es crecer, hermano? Crecer nos lleva a entender que la iglesia iba madurando. El fruto, y dice, y dan crecimiento. El crecimiento pudiera ser numérico, pero también pudiera ser un crecimiento de madurez. ¿Cuál es el crecimiento de madurez? Aquí hay hermanos que tienen años, pero actúan de una manera infantil como cristianos. Pueden tener 1, 2, 5, 10, 20 años de estar en los caminos del Señor, pero sus actitudes son inmaduras y son infantiles. Tienen unos arrebatos como si fueran chiquillos parranderos. Aquellos chavalitos que si no le dan nada se tiran al suelo a hacer berrinche. Así hay hermanos que cuando no se les concede lo que piden, lo que quieren o lo que esperan, lo primero que hacen es parrandear o dar la vuelta, hermano. Abandonar lo que se les ha puesto en la mano y dar la vuelta. Hermano, la iglesia necesita entender entonces que para que nosotros podamos crecer tenemos que dar frutos. Los frutos, el crecimiento es el resultado de un fruto. Por ejemplo, si usted compra un mango hermoso o compra un aguacate hermoso, oiga bien, entonces usted dice, ve, voy a sembrar esta semilla. Y después que siembre esa semilla, el aguacate con la semilla no le va a crecer, el que compró. Pero si usted compra el aguacate y mira que es una semilla hermosa, entonces usted dice, voy a sembrar esta semilla. Y después que siembre esa semilla, mira que crece un árbol y lo va cuidando hasta que ese árbol produce un fruto. Produce un fruto. Y entonces ese árbol comienza y ya no da un aguacate. Usted compra un aguacate y ahora tiene docenas de aguacate en el árbol. Y crece, hermano. Así nosotros tenemos que reproducirnos por uno. Pero cuando hayamos madurado. Cuando hayamos madurado. Hermano, dice que entonces la quinta característica es que la sexta característica es que también crece. La iglesia crecía, pero la iglesia crecía conociendo la gracia de Dios en verdad. Conociendo la gracia de Dios en verdad. Cuando decimos conociendo la gracia de Dios en verdad, ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que la iglesia tenía fe,
La iglesia tenía amor, la iglesia tenía esperanza, la iglesia dice que escuchaba la palabra de Dios, la iglesia llevaba fruto, la iglesia crecía por una sencilla razón. Una sencilla razón. Y es que conocía la gracia de Dios en su vida. ¿Usted ha conocido la gracia de Dios en su vida? Cuando usted reconozca la gracia de Dios en su vida, cuando la iglesia reconozca la gracia de Dios en su vida, ¿sabe qué? No va a cambiar nada por estar en la presencia del Señor. Nada, hermano, lo va a separar de la comunión del Señor. Así como decía el salmista David, que anhelaba estar en los atrios de Jehová. Así como las palomas, dice, hacen nido en los atrios de Jehová. Así anhela mi alma estar en los atrios de Jehová. Él anhelaba estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque habían conocido la gracia de Dios en sus vidas. Hermanos, cuando no conocemos la gracia de Dios, actuamos de manera irresponsable. Nos da lo mismo venir o no venir, nos da lo mismo leer o no leer, nos da lo mismo orar o no orar, nos da lo mismo cumplir o no cumplir, nos da lo mismo prepararnos que no prepararnos, nos da lo mismo ofrendar que no ofrendar, nos da lo mismo diezmar que no diezmar. ¿Por qué? Porque todavía no conocen la gracia de Dios en su vida. ¿Y qué es conocer la gracia de Dios en su vida? Que usted reconozca que una persona sin Dios, usted es una persona perdida y miserable. Sin Dios, usted y yo, sin Dios somos una persona perdida y miserable, condenada al infierno, destinado a la llama eterna, sin Dios. Entonces, cuando usted entienda de qué lo salvó el Señor y que usted la vida que lleva ahora no es porque usted se la ha ganado, no es porque usted se ha preparado, no es porque usted es mejor, no es porque le ha ido bien, no es porque ha tenido suerte, sino que es por la gracia de Dios que ha obrado en su vida. Es la gracia de Dios que lo tiene donde usted está. Porque si usted voltea la vista a su alrededor, va a encontrar gente que anda en las calles pidiendo, pero usted no anda pidiendo. Gente que anda en los semáforos pidiendo y hasta robando, pero usted no anda pidiendo ni robando. Y usted dirá, es que soy mejor que ellos. De ninguna manera. Lo único es que la gracia de Dios ha obrado en la vida de usted y tal vez en la de aquellos no. Eso es comprender la gracia de Dios. Darse cuenta que sin Dios usted no es nada, no vale nada. Es como la hoja que se la lleva el viento, como una hoja seca, no tiene valor alguno. El valor que tiene su vida se lo ha dado Jesucristo con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Porque dice que no fuimos comprados no por oro ni por plata, ni cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces debería darse cuenta qué cosa es la gracia de Dios en su vida. Y conocer esa gracia. Y cuando vaya a las calles y mira a la gente indigente, o mira gente en los hospitales, o mira gente desdichada, y no necesariamente en las calles, aquí gente que lleva una vida desdichada, hermano, perdida. Y usted dice, gracias Dios porque no estoy ahí, pero es precisamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo no estoy en la modelo. Por la gracia de Dios yo no estoy postrado en una cama. Por la gracia de Dios estoy aquí parado. No porque yo sea mejor que ustedes. No porque yo sea preparado. No. Porque Dios me escogió de entre la multitud perdida y me dio la oportunidad de estar aquí, hermano. Igualmente a ustedes. Comprenderla. Entonces usted cuando se da cuenta que quien lo tiene ahí donde está, que lo que usted tiene, lo que usted es y lo que usted ha alcanzado en esta vida es no porque usted ha podido, sino por la misericordia y el amor de Dios, entonces usted no va a despegarse de esa gracia y de ese amor de Dios, conociendo la gracia de Dios. Pero entramos al tema de las 7 razones por qué orar. Y el problema, hermano, en la iglesia es que hay poco conocimiento de Dios, no bíblico, sino experimental.
poco conocimiento de Dios, poca experiencia de caminar con Dios. Usted camina tal vez con su vecino, camina con su vecina, camina con su compañero de trabajo y conoce más al vecino que a Dios. Conoce más a la vecina que a Dios. Sabe más de la vida y milagro del vecindario que de la Biblia. Porque le ha dedicado más tiempo a ello, se ha interesado más por ello, ha indagado más de ello. Pero necesitamos tener experiencias con Dios, caminar con Dios. Déjeme decirle que a esta altura es inconcebible que nosotros vivamos peor en el conocimiento de Dios, seamos más neófitos que los judíos. Oiga bien, que los judíos en los tiempos de Cristo, que los judíos en los tiempos de Abraham, que los judíos en los tiempos de David, que los judíos en los tiempos de Moisés. Es inconcebible que ellos hayan tenido más experiencia de Dios que usted. Es inconcebible. Y usted dirá, pastor, pero con ellos caminó, pero usted tiene la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. En los tiempos de Job no había Biblia. En los tiempos de Noé no había Biblia. En los tiempos de Moisés no había Biblia. En los tiempos de Jacob no había Biblia. En los tiempos de David apenas habían unos manuscritos y se estaban escribiendo los profetas. En los tiempos de Jesús solo estaba lo que era el Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y ahora usted tiene toda la historia de la revelación de Dios en un solo libro. Y me va a decir entonces que aquella gente va a tener más conocimiento que usted. Si usted tiene toda la revelación en un solo libro. Aún los profetas querían indagar, dice, acerca de qué tiempo y en qué personas se iba a manifestar la revelación del Mesías. ¿Qué tiempo y qué personas? Dijo el apóstol Pedro. Pero a ellos se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros, que estaban escribiendo las cosas. Oiga bien, ahora usted ya sabe en qué persona se reveló o no sabe todavía. ¿En quién se hizo carne Dios? ¿Y cuál fue el ministerio esos 3 años? ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario, ¿qué? ¿Crucificaron a Jesús? No, fue crucificado ahí usted también. Ahí Cristo clavó sus pecados en la cruz del Calvario. Y los exhibió públicamente y los clavó de una vez para siempre. Pero como no tenemos el conocimiento, no sabemos que ahí dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Como dijo el apóstol Pablo. Hermanos, necesitamos tener conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos tener conocimiento. Tomamos decisiones a la ligera porque no hay conocimiento de Dios. Tomamos decisiones a la ligera, dije, porque no hay conocimiento de la voluntad de Dios. Y siempre decimos, mire qué cosa más horrible se escucha oír esto en la boca de un cristiano, que después que ha tomado sus decisiones propias y personales, y cuando las cosas le salen torcidas, y si esa es la voluntad de Dios, que se haga, hermano. Cuando la Escritura dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermano. Pero como hicieron todas las cosas a su manera, alejados de Dios, entonces tuercen y ahora le echan la culpa a Dios. Si esa es la voluntad de Dios, pues, ¿qué vamos a hacer? No, hermano. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, mucho menos que conozcan su voluntad. Pero dijimos que tenemos 7 razones por qué orar. Para poder conocer la voluntad de Dios necesitamos, hermano, tener una mente abierta, llena de conocimiento y de sabiduría. Conocimiento bíblico y cómo vamos a aplicar ese conocimiento.
Eso es la sabiduría. Necesitamos tener una mente abierta, llena de conocimiento y de sabiduría. La sabiduría es darle buen uso al conocimiento que usted ha adquirido. ¿Me está entendiendo? Eso es sabiduría. Viene de ser sabio, la inteligencia, la sabiduría, la inteligencia espiritual. Aquí habla de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia es manejar aquello y darle buen uso al conocimiento, a aquello que usted ha adquirido. ¿Cómo puedo emplearlo de la mejor manera? ¿Cómo sacarle provecho? ¿Cómo explotar este recurso que Dios ha puesto en mis manos? Una persona sabia no es una persona que, bueno, hay personas que traen ese coeficiente intelectual más abierto, no sé, más enriquecido, más nutrido, el IQ que le llaman. Pero para nosotros no es necesario eso. Para nosotros solo es abrir nuestra mente al conocimiento. Y ese conocimiento, darle buen uso. Al darle buen uso, estamos siendo inteligentes. Porque negligente es no darle uso. Pero si somos inteligentes, le vamos a dar buen uso. Y entonces, adquirir el conocimiento y darle buen uso, lo convierte en una persona sabia. ¿Me está entendiendo? No una persona necia, que quiere decir ignorante. Usted tiene el conocimiento. Es como, se lo voy a explicar de una manera sencilla. Mateo 7:24 dice: ¿a quién compararé al que oye y hace mis palabras? A un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca, y vinieron problemas, pero dice: ¿a quién compararé al que oye y hace? A un hombre sabio. Pero ¿a quién compararé al que oye y no hace? A un hombre necio. Pero ambos oyeron, pero uno lo hizo y el otro no lo hizo. Uno fue sabio y el otro fue necio. Entonces, el que hizo buen uso del conocimiento, hizo buen uso del conocimiento y lo aplicó con inteligencia, fue un hombre y una mujer sabio. Amén, Nini. Fue un hombre y una mujer sabio. Por eso dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica, construye, va formando, fortaleciendo las paredes. ¿Por qué dice edifica? Porque las paredes eran hechas de ¿cómo le llaman? De adobe. Si la pared está rajada, ¿qué iba a hacer la mujer? A darle con un martillo. ¿Ah? A hacer lodito para repararla, ¿va? Pero así hacen a veces las mujeres. Miran que se está rajando la pared y en virtud de reparar, dañan más con un martillazo. Ya, si se va a rajar, pla, 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 pla. La mujer sabia, dice, construye, edifica, repara, ve que su hogar vaya mejorando, no empeorando. Su relación, ella aporta valores y esfuerzos para que su relación mejore y no empeore. Ella ayuda para mejorar, no para destruir. Colabora, apoya, fortalece para mejorar el hogar, para mejorar la relación en el matrimonio, para mejorar la relación con los hijos. Es inteligente, es sabia, porque agarra todo el conocimiento y lo aplica de una manera sensata. Mas la necia, dice, con su mano, ¿qué hace? La derriba, agarra un martillo, bam, bam, se fue. Que termine. ¿Se da cuenta entonces qué importante es el conocimiento? Aplicarlo con inteligencia nos hace persona sabia. Entonces, aquí vamos a ver 7 razones para llegar a alcanzar esa sabiduría, 7 razones por qué orar. Amén. 7 razones por qué orar. Ya vamos terminando. La primera razón, hermano, dice el verso 10, que tenemos que andar, vivir, caminar como es digno del Señor. ¿Quiere llevar una vida sabia? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Viva una vida digna de Dios. La dignidad, hermano, apela a la integridad, apela a la imagen.
de aquel que estamos representando. Por ejemplo, alguien decía, Señor, Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque no soy digno de estar delante de ti, pues soy hombre pecador. ¿Qué le está diciendo? Tú eres santo y yo soy pecador, por lo cual no soy digno de estar a la par de un hombre santo. Pero usted es un hijo y una hija de Dios, y como tal tiene que vivir dignamente. La dignidad aplica a la santidad. La dignidad aplica también a la integridad física y moral. Pero la dignidad también aplica a la posición de lo que usted esté viviendo. Por ejemplo, el hijo pródigo vivió dignamente de lo que era su padre. Y no por la pecaminosidad, sino porque su padre era un hombre adinerado, era un hombre rico de muchos bienes, y él andaba viviendo como un desgraciado. ¿Me está entendiendo? No podemos decir que también somos dignos del Señor cuando llevamos una vida alejada o distanciada de la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Hay gente que todo el tiempo se vive lamentando de ser una cucaracha. Hay gente que siempre está diciendo, Señor, soy un gusano. Señor, no, eres un hijo de Dios. Antes lo eras, pero ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y por lo tanto vive como tal. ¿Entendimos eso? Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. La segunda razón por qué debemos de orar es porque debemos de llevar una vida agradable delante de Dios. Hermano, una vida agradable delante de Dios apela también tanto al testimonio como a la forma de nuestra vida. Por ejemplo, vivir agradable, quiero serle agradable al Señor. Yo puedo llevar una vida apartada y separada del mundo, ¿verdad? Pero si solo vivo quejándome de la vida, ¿soy agradable? Si usted tuviera un hijo que es verdad, no es vago, no bebe, no fuma ni baila pegado, no tiene novia ni nada, así como Brandon, que ni con las moscas se mete, pues. Pero es una persona, su hijo viene a ser una persona que solo quejándose, solo lamentándose, solo lloriqueando. No, hombre, ya me tenés cansado, le va a decir. Todos los días la misma cantaleta. Yo nunca te escucho palabras de ánimo, palabras de gratitud, palabras de entusiasmo, palabras de motivación, palabras de exaltación, palabras que me hagan sentir que lo que he hecho en vos, wow, te pueda admirar, sea digno de admiración. Llevar una vida agradable al Señor no solo apela a la santidad, apela también a nuestra forma de cómo estamos, la posición, cómo estamos administrando la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Créame, hermano, hay hermanos que, ay, Señor, hasta para orar, hermano. Y yo le digo, el gozo del Espíritu Santo está hasta en oración, hermano. Tiene que estar el gozo, agradecimiento, gratitud. Es verdad que los vamos a lamentar por nuestro pecado, pero no todo el tiempo nos vamos a estar lamentando por el pecado. Todos los días. ¿Y cuándo entonces nos va a liberar el Señor si todos los días nos estamos lloriqueando por el pecado? ¿Cuándo le vamos a decir gracias porque me libertaste? Ahora soy un hijo libre. Hay un canto que me gusta muy bonito de una persona que lo cantó, hermano, lo compuso y lo cantó en sus tiempos más difíciles. Dos hubieron. Uno, un pastor de los Estados Unidos que vino aquí a Nicaragua, no recuerdo el nombre, tal vez Mario se acuerda, pero él tocaba mucho la guitarra y compuso Envíame a mí, algo así. Ese himno que dice, ¿quién irá a...? Yo iré. Ese himno lo compuso un hermano, pastor en los Estados Unidos, que le dio cáncer de páncreas. Y estando el enfermo, él se ponía a cantar. Yo lo miraba en los videos. No se ponía, ay Señor, me voy a morir, tengo miedo. Ay Señor, no, él dijo, ya si me toca, pues ya me voy contigo. Se acabó.
Pero también hubo uno que creo que era salvadoreño, que dijo, no, no soy esclavo del temor. ¿Cómo se llama? Julio Melgar, ¿verdad? Y ese lo cantó ya en la recta que ya no se podía hacer nada por él. Y dijo, no soy esclavo del temor. ¿Qué está haciendo ahí ese hombre? Adorando a Dios, gozándose en el Señor. No está, ay Señor, después que te canté tanto, ahí me duele. Curame, saname. No, hermano. Eso es llevar una vida digna delante del Señor, hermano. Llevar una vida agradable delante de Dios. Agradable. Que Dios se agrade. Este hombre en las buenas me adoró. Y en las malas también me adoró. Ahí yo miro que el hombre es fiel. Pero a veces solo cuando estamos en las buenas le damos gracias a Dios. Estamos en las malas, le estamos pidiendo y lloriqueando al Señor. Y hay unos que aunque estén en las buenas o en las malas no paran de lloriquearle. Eso no es agradable. Piense usted como padre, si le gustaría que su hijo nunca le dice gracias, nunca lo mira gozoso delante de usted. Se gocen con los vecinos, con los amigos, pero con usted siempre está lloriqueando. Así es la gente. Se goza con los vecinos, se goza con los amigos, se goza en el trabajo, pero cuando llega el Señor, llorando. No, hermano, eso no es ser agradable al Señor. Dice que la tercera razón por qué debe de orar al Señor es porque usted debe llevar fruto, pero un fruto no como el que había visto el apóstol Pablo, sino en toda buena obra. Cuando usted lleva fruto, es el resultado de la actividad que usted está programándose. No sé cuántos ya se programaron para este año. Yo lo he venido motivando, pero allá ustedes. Pero cuando usted lleva fruto de la actividad que se ha programado realizar y mira si le salió bien, o mira si le salió pues medio bien, pero al menos usted tiene un resultado de la labor que emprendió. ¿Sabe? Ahí usted va a ver qué tan caminando con Dios está. Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 10 que Dios preparó buenas obras de antemano para que por ellas andemos. Y aquí dice que debemos de dar fruto en toda buena obra. Quiere decir que la obra que nosotros hacemos tiene que tener resultado. La clase que dan a los niños debe haber un resultado, por lo menos, si tienen 20 niños, por lo menos, pichando bajo, en unos 5 niños, el resultado. ¿Estamos aprendiendo? Los jóvenes, ver que en los jóvenes que están trabajando, ahí hay resultados. Por lo menos dice usted, de la pandilla que viene, 20 o de 15, por lo menos tenemos 5 que son fieles y se mira que están aprendiendo, se mira que están creciendo, se mira que están viniendo a los cultos. Esas son unas cuestiones de los cultos jóvenes, no vienen a los cultos. ¿Y cómo van a crecer, cómo van a madurar si no vienen a los cultos? Tienen que venir a los cultos, pero no vienen. Tenemos que crecer en toda buena obra. ¿Cuántos de ustedes de pronto se siente que ya no quiere venir al culto? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sentido que ya no quieren orar? ¿Cuántos en algún momento han sentido que ya no quieren ni leer la Biblia? A mí a veces me dicen, nos vemos hasta el martes y apenas es miércoles, jueves. Hasta el otro martes, 8 días. La Roxana. ¿Cuánto? ¿Sabe por qué? ¿Cómo se llama eso? Desánimo. Desaliento. Falta de motivación. Falta de entusiasmo. Falta de amor a aquello que estamos haciendo aquí. El desánimo. Pero el desánimo viene cuando usted ha perdido la fuerza, se ha debilitado y entonces no tiene, es como cuando dice alguien, no tengo ánimo. Tal vez tiene el deseo, pero no tiene el ánimo de hacer algo. Y puede ser, dice, no sé si es pereza, pero anda un decaimiento en el cuerpo. Anda una flojera, dice.
ando desanimado. Ahorita me es lo que me es, lo único que quiero irme a acostar o estar allá apartado, desanimado. Entonces, una de las razones por las cuales debemos de orar es que Dios nos fortalezca, hermano. Pero para ser fortalecido es ser vitaminado. Para recuperar el ánimo y el entusiasmo necesita vitamina. Cuando usted va a donde un médico en esas condiciones, doctor, fui quedando desanimado, me siento agotado, date esta vitamina y le mandan una Neurobión. La Neurobión que usted necesita es la oración, hermano. Es la oración. Si usted está fielmente a la oración, óigame bien, usted va a sentir deseos de leer su Biblia. Si usted está fielmente a la oración, usted va a sentir deseo de estar en la iglesia. Si usted está fielmente a la oración, usted va a sentir deseo de salir a predicar. Y no esperar hasta el sábado. Usted le predica, salió la vecina, usted le predicó a la vecina. Se encontró a la vecina en la venta, ahí en la venta le predicó. Se le encontró en el bus le predicó. Usted va a sentir el deseo hasta de poner himnos en su casa o cantar himnos. Y está cocinando y está cantando y alabando al Señor. Está lampaseando y está cantando y alabando al Señor. Porque hay vitamina espiritual, hermano. Pero donde no hay vitamina espiritual, hermano, se pierde toda motivación, todo ánimo, todo entusiasmo, todo deseo. Y lo que quiere, más bien, es alejarse en vez de acercarse a Dios. ¿Por qué debería de orar? Porque Dios le dé fortaleza espiritual. Pero yo he escuchado mucha gente orar y cuando oramos, hermanos, y cuando nos acercamos, sea honesto usted. ¿Cuántas veces usted lo primero que hace es orar, Señor, dame el deseo de seguir orando, dame el deseo de leer tu Biblia, dame el deseo de ir a tu iglesia? Antes de estar pidiendo, Señor, dame trabajo, Señor, dame para el pago de la luz, Señor, dame para el pago del agua, Señor, ayuda a este o a aquel que ya me van a pagar, Señor. De eso está orando la gente. Y el Señor dijo que no nos afanáramos de esas cosas porque Él tiene cuidado de ellas. De lo que deberíamos de estar afanados es de nuestra vida espiritual, hermano. De cómo estamos conduciendo nuestra vida espiritual. De cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. De cómo estamos viviendo y experimentando nuestra vida espiritual. De eso deberíamos de afanarnos. Y eso fue lo que dijo Jesús. Antes dice, buscad. Cuando habla del afán en Mateo capítulo 6 del verso 30 en adelante, dice, antes bien, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y cómo lo iba a buscar? En oración. Y su justicia, su obra en nuestras vidas, en oración. Y el resto de cosas os vendrá por añadidura. Como efecto de la comunión que usted tiene con Dios, de la fortaleza, de la dignidad, de los frutos que está llevando, de la vida agradable que está llevando, entonces usted va a recibir de la bendición de Dios. Pero la sexta característica que miramos ahí, la sexta razón, es porque usted necesita tener paciencia. Hay hermanos que vienen aquí, me piden oración un martes y ya quieren que el miércoles en la mañana el Señor les esté dando respuesta. ¿Me está oyendo? Hay hermanos que piden oraciones, pero hay otros que tantito terminando la oración quieren la respuesta. Yo le voy a decir algo. Nosotros podemos orar. Usted también puede orar. No es porque yo ore aquí es que le va a escuchar Dios más que a usted. No, a usted también lo va a escuchar. Es bueno que oremos en la reunión de los santos, la familia de los santos, porque dice que sobrellevemos la carga los unos de los otros. Y oremos los unos por los otros para ser sanados. Pero eso no quiere decir que Dios no escucha las oraciones de ustedes. Dios las escucha. Dios las escucha. Pero eso no quiere decir tampoco que esté obligado a respondernos todo lo que le pidamos. Dios tiene un propósito detrás de cada evento de nuestra vida. Y para ese propósito nosotros necesitamos tener paciencia. Necesitamos orar por paciencia. Paciencia. Y por eso se habla la paciencia de Job. ¿De cuántos años fue la paciencia de Job?
7 años. Multiplique 7 por 365. Casi 3000 días y noche. Ese hombre pasó sentado a la orilla del basurero, rascándose con una piedra de pie a cabeza. Casi 3000 días pasó supurando pus de su piel. Casi 3000 días pasó fétido, en vida. Yo creo que ya los opilotes solo estaban esperando que se pandeara para comérselo. Y usted quiere que al día siguiente el Señor ya le responda. Pero ese hombre de la paciencia decía, yo sé, decía, no sé con qué fuerza lo decía, no sé con qué ánimo, pero ahí hay un gozo, hermano, que dice, yo sé que mi Redentor vive. Oiga bien, mi Redentor, todavía Jesucristo ni se oía porque fue en los tiempos de Abraham, pero él sabía que había alguien que iba a redimirlo. Y del polvo, de ahí del polvo de donde estoy, de aquí donde estoy postrado, él me va a levantar. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que él lo va a hacer. ¿Lo hizo o no lo hizo, hermano? Lo hizo. ¿Cuánto esperó? Más de 3000 días. Así que nosotros también tenemos que esperar con paciencia, tanto las peticiones que le damos al Señor como la venida de Jesucristo. Amén, hermano. Y por último, hermano, dice, que es lo que le estaba diciendo, yo no sé por qué hay hermanos que oran como si tal estuvieran, no sé, hermano, un ánimo, o lamentándose, no. Mire, la oración tiene que ser dinámica, sincera, de corazón. No necesita palabras elocuentes, no necesita repetir lo que otros dicen o lo que mane de su corazón. Pero dice con gozo. Con gozo. Porque si usted está orando y no se está gozando, quiere decir que no está pidiendo en el Espíritu. Porque Pablo dijo, regocijaos en el Señor. ¿Cuánto? Siempre, siempre, por muy difícil, por muy dura que sea la situación, usted tiene que regocijarse en el Señor. Aquí por último, la séptima razón, dice el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. ¿Cómo debe orar? Con gozo. ¿Cómo le debe dar gracias? Gracias, Padre, gracias. Si esto es lo que querés que yo viva así, gracias. Si así querés que ande, gracias. No, hermano, con gracia, con gozo, con ánimo, con espíritu, que realmente le digamos gracias, Señor, porque aquí me tiene. Gracias, Dios, porque me salió bien. Y gracias, Dios, porque no me salió bien. Pero gracias, Dios, a algo mejor me tienes preparado. Esa es la esperanza y la gratitud, hermano, pero con gozo. Con gozo, hermano. La vida cristiana no es una vida de lamentos y lloro. La vida cristiana es una vida de gratitud por cada victoria que Dios nos da a diario, hermano. Por cada victoria que Dios nos da a diario. Recordemos que nosotros tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Ya lo que vivimos en la mañana y en la tarde ya es parte del pasado. Vivamos este momento y aprovechemos este momento. Mañana es incierto, Dios sabrá lo que nos espera. Pero entre tanto, gocémonos ahorita. Por eso es que a los bautistas les dicen que son apagados. Porque caminan con un ánimo, hablan con un ánimo, oran con un ánimo. No, hermano. Tampoco tiene que ser un alborotista. Pero tener ánimo, hermano. Ánimo para cantarle, gozo para cantarle al Señor, regocijo para estar en su presencia, hermano. Que la gente mire una vida transformada por dentro y por fuera, no solo por fuera. ¿Entendimos eso? 7 razones por qué orar. Llevar una vida digna, una vida agradable, una vida que dé fruto, una vida que crezca, una vida fortalecida,
una vida de paciencia y una vida gozosa en el Señor. 7 razones por qué orar.